hace un par de días alguien me decía, llevaba un año escuchando y no, yo es que no comprendo, no alcanzo a ver que la frustración sigue y los deseos. Las proposiciones tienen dos lecturas. Hay una lectura mental que es un lenguaje, es decir, es un lenguaje, se puede aceptar, pero eso no es eficaz, tiene que salir de uno mismo. Las proposiciones tienen que salir de uno mismo. La comprensión es algo completamente diferente a un entendimiento mental. Entonces, también ha habido aquí alguien escuchando que después de estar 10 años, su comprensión es que lo que quería era disfrute. Y yo digo, ¿cuánto tiempo para entender algo tan simple? Es que la proposición no había brotado de él mismo, y entonces la comprensión tampoco. ¿Qué es la comprensión? Bueno, pues es como decíamos el otro día, la respuesta a todas las proposiciones es siempre uno mismo. Si es una respuesta mental, es falsa. Eso tiene una fuerza peculiar. Cuando se hace la pregunta, ¿qué había? Eso tiene una fuerza peculiar, le toca a uno mismo o solo toca a la mente. Si le toca a uno mismo, la respuesta es fulminante, la respuesta es uno mismo. Si toca a la mente, entonces no había nada, la respuesta. Pero eso tiene un sabor peculiar, claro. Yo es que digo, bueno, ¿y por qué no lo dices antes? Las gentes tienen miedo, es miedo, yo qué sé, es respeto, yo qué sé. Yo me digo a mí mismo, bueno, tan ogro parezco ser. Bueno, no me digo nada en realidad, porque no me tengo por ello. Yo de mí mismo no puedo decir que enseñe ni que no enseñe, no. Ya no es. Y digo el ya, porque en algunas ocasiones pues he podido tener el pensamiento de que estaba enseñando algo, pero ya no. Y sé que sé eso, es decir, que el lenguaje se puede quedar el lenguaje mental. Alguna otra persona ha estado escuchando aquí, bueno, muchas, y terminan aprendiendo el lenguaje, y claro, usando el lenguaje se puede desmentir el lenguaje. Alguien decía el otro día, todo esto es un rollo. Tiene toda la razón del mundo, es decir, es mucho más entretenido una novela. Si es que se trata de eso. Entonces la base de todo es que yo le decía a esta persona, tienes que averiguar qué es lo que quieres, porque quizá este no es el lugar. ¿Qué es lo que quieres? Uno tiene que quedarse consigo mismo y no ir como suele hacer, de puerta en puerta pidiendo que le alivien. Es simple y a la vez muy difícil. Muy simple. La respuesta es uno mismo. Si eso es tocado, las proposiciones
proposiciones tienen ese poder. Si eso es tocado, la respuesta es uno mismo, no hay la menor duda. No hay la menor duda desde que se tiene la respuesta. Y aunque venga lo que venga, ya no hay nunca la menor duda. Pero eso no nos da poder. Aunque hay algún sabio que dice que sí, que eso da poder. Alguien me preguntaba ayer, a mí que me afecta tanto el calor, o aparentemente. ¿Y el calor qué tal? Pues el calor está estupendamente. El calor no sabe. No le podemos llevar a juicio. No podemos llevar a juicio al calor. Y al pensamiento tampoco. A la mente tampoco la podemos llevar a juicio. Si dicen, y la mente está estupendamente. Los pensamientos, ¿quién puede gobernarlos? Nadie. Entonces, ¿a qué juicio les vamos a llevar? Sin embargo, nosotros estamos haciendo continuamente eso, juzgando lo que no existe, pensamientos. Entonces, esa es la diferencia, es una diferencia grande. Cuando las proposiciones se escuchan y uno quiere algo, experiencia, me refiero a experiencia. La experiencia siempre tiene que ser más intensa, porque si no, lo que ayer era suficiente hoy ya no lo es. Pasa con las drogas, pasa con todo. Dice, esto es suficiente. Los niños se conforman con poco, pero los adultos son muy exigentes y además con muchas condiciones. Entonces la experiencia siempre tiene que ser más. Y entonces viene eso de la experiencia de uno mismo, eso debe ser el sumo. Y uno proyecta su propio pensamiento, piensa lo que eso puede ser. Y se tira un tiempo escuchando. Escucha con el pensamiento, con la mente. La mente racionaliza todo. Si hay algún atisbo, le es desleal. La lealtad a la comprensión, por mínima que sea, es fundamental. Si después de uno ver y uno dice que no ha visto, pues entonces sí, ese vamos a decir el obstáculo, no sé si es obstáculo, porque yo en realidad, como no soy otro, no sé lo que quieren. Y entonces pues me asombra que estando después de estar aquí algunas personas 10 años escuchando, resulta que lo que quieren es exactamente lo que tenían: bailar sevillanas y copiar. Yo no sé, es algo asombroso, me digo a mí mismo. No es ningún juicio, simplemente que digo, pero bueno, tanto tiempo se necesita para averiguar qué es lo que uno quería en el fondo, y quedarán satisfechos. Yo ya no lo sé, tampoco me importa. Entonces es que es radicalmente diferente. Comprender es algo completamente diferente a lo que uno piensa. Radicalmente diferente. Entonces como decía Erwin Serrata Maharaj, si usted tiene el ticket, el número, y está en la cola y tiene la fortuna de que llegue antes de que cierren la ventanilla, tal vez le den los papeles. Pero si no tiene el ticket ni está en la cola, pues esa es la cuestión. La cuestión es que es uno mismo. La cuestión es que no se puede dar lo que uno es. Ni comprensión ni no comprensión. Algunos maestros dicen, el maestro da la comprensión. No, el maestro solo da palabras. Palabras que debidamente administradas, bueno, tienen un sentido que puede mover en uno una respuesta que es uno mismo, pero no da más que palabras. El maestro, ¿qué es el maestro? Él puede pensar que es grande, pero él no es grande ni pequeño, él no existe. Él no existe, es una mera función. Un mero magnetofón está diciendo cosas, pero uno es el que las escucha. Y
entonces, como me venía de diferentes ángulos el juicio después a una escucha de muchos años, que es que la frustración está, como dicen, pero ¿qué quieres satisfacer? Como le decía a alguien esta mañana. Digo, en vez de pedir tanto, podías pensar, no me falta nada, y lo que pido quizá no me conviene, pero eso no lo piensa uno nunca, ¿no? Siempre piensa que le falta algo y que lo que pide es lo que le va a llenar. Entonces no se detiene, y mucho menos pues a lo esencial, que es que la proposición toque. Si uno no es capaz de hacerlas porque no ve, la proposición siempre viene de la respuesta, no es una cosa arbitraria. Si el que hace la proposición no ve, dirá alguna tontería, pero si el que ve, si el que hace la proposición ve, la proposición esa viene de la respuesta, y la respuesta es siempre uno mismo. Y no hay grados en la comprensión, no hay más comprensión ni menos comprensión. Uno mismo no tiene grados, uno no es nunca la mitad de uno mismo, ni un cuarto de uno mismo, ni un 80% de uno mismo, que no hay eso. Uno no llega a ser uno mismo poco a poco. Y esas son proposiciones todas falsas, grados. ¿De qué? Entonces estábamos hablando, malos pensamientos, buenos pensamientos, cómo llevar a juicio a la mente, quién la va a juzgar, quién la va a condenar, meter en una caja de tal manera que no hable. Es una necedad. La mente deviene controlada u olvidada cuando uno comprende quién es uno. Eso es lo esencial. Entonces la mente es libre, piense lo que quiera, no tiene la menor importancia, ni siquiera se repara, y mucho menos le da a uno su identidad. Me están haciendo daño, no me satisfacen, no me recompensan, no pagan lo que hago. Bueno, todo ese tipo de lenguaje pues no surge. Ese es el lenguaje que cesa. Es el lenguaje ligado a una identidad ficticia. Como cada uno tiene un concepto de sí mismo, el que quiera que tenga, para él es muy precioso porque es su concepto. Y entonces, verse libre de él, no todos lo quieren. El concepto de uno mismo, ¿cuál puede ser? Bueno, pues cada uno lo tiene, es la idea en que se tiene en qué me tengo yo a mí mismo, como decíamos aquí como proposición, en qué me tengo yo a mí mismo, que yo soy. Entonces, bueno, el concepto hay uno que es fundamental, y luego muchos alrededor, como hijos, pequeños hijos. Soy padre, trabajo en tal sitio, soy ingeniero, soy titulado, soy esto, soy lo otro, y luego soy hombre, ese es el más importante, o mujer, y luego finalmente pues ahí yo soy simplemente ansiedad de existir. Claro, todo eso son pensamientos, tengan la fuerza que tengan, no son más que pensamientos. Un niño, un bebé, pues no sabe si tiene ansiedad de existir o no. Puedes venir con un cuchillo amenazante, con la peor de las caras, y bueno, te recibirá con una sonrisa. No distingue el conocimiento, no distingue. Entonces él no se tiene ningún concepto, ni tiene ningún concepto aquello que aparentemente se le avecina. Pues igual, el que comprende no tiene ese miedo. Y pues sí, y me dicen, tú no eres un verdadero maestro porque después de 10 años que llevo escuchándote, pues mira cómo estoy. Y bueno, pues
tienes toda la razón, pero también puede decirse que no eres un buen discípulo porque después de 10 años estás como estabas, o peor, porque después de haber escuchado todo este lenguaje, el resultado es este. Y, pues vamos, se acepta. Sí, se acepta completamente, que todo el mundo tiene su razón. Pero más allá de la razón está lo que es. Es así. Las proposiciones son eficaces, sin duda, por lo menos en mi caso. ¿Qué he podido decir de otros? No lo sé. A eso sí, a esa conclusión sí he llegado. Con bien. ¿Qué puedo decir del caso de otros? No lo sé. Quizás se agarran a ellas como tablas de salvación. Quizás se agarran a ellas como palos, como asideros en el mar. Es decir, pero son palabras. Lo que tienen que ver es lo que esas proposiciones apuntan. Si eso no se ve, no hemos hecho nada, ni con proposiciones ni sin ellas. Algunos me dicen, es un lenguaje particularmente eficaz, porque ningún sabio lo dice así. Todos los sabios hablan como conclusión. Usted es él. Dígase, usted es él. Olvide la mente, siempre son mandatos, pero no hacen proposiciones interrogativas. O pocas no siguen el aroma, el hilo. Bueno, solo puedo yo escuchar y sentirme halagado. No me siento ni halagado ni no halagado. Bueno, yo sé que en mi caso ese tipo de lenguaje ha funcionado, pero en el caso de los demás, yo qué sé, son ellos los que tienen que dar prueba. ¿Cómo se da prueba? Pues bueno, cuando esas proposiciones tocan donde deben, uno no es afirmativo, no es, ay, yo he comprendido, yo estoy realmente en paz. La paz viene y también se puede perder. No es verdadera, en eso estoy de acuerdo con el Sri Ranjit. Es un estado, como todos, el espacio, el tiempo, todos son estados. Son pensamientos inexistentes, no estaban. Y entonces cuando las proposiciones comienzan pues eso brota de uno mismo y uno mismo hace preguntas que no son preguntas tontas, que son preguntas con mucho sentido. Hace preguntas, sí. Hace alguna pregunta, ni siquiera interesado en obtener respuesta, sino para escucharse hacerla. Para que esa pregunta que brota de la respuesta sea escuchada. Y le brotan solas. No tienen por qué parecerse a las proposiciones, no tienen. Si son de verdad, es un lenguaje propio. Completamente propio, pero además no es nada invasivo. No es nada perentorio, no acorrala. No acorrala, es decir, si el lenguaje acorrala es que uno quiere hacerse con el poder. Sigue viendo a otro, entonces quiere el poder sobre él. Cuando el lenguaje no acorrala es una cosa mucho más serena y propia. Uno se está dando cuenta de que la respuesta es uno mismo. ¿Qué va a decir de uno mismo? Y no tiene ningún poder, ninguno. Como decía antes, ¿y el calor qué tal? El calor está estupendamente, él no sabe qué es calor. ¿Quién le va a llevar a juicio?
¿Y el pensamiento? ¿Qué tal los pensamientos? Hay los pensamientos. Eso, los pensamientos son los pensamientos. ¿Quién los va a llevar a juicio? A ver, ¿quién va a acusar a sus propios pensamientos de ser malos o de ser buenos o de ser qué? ¿Y ante quién? Ese tipo de lenguaje es el que surge cuando uno ve realmente sí, todo. Ello no sabe nada y está estupendamente. El único que está siempre quejicoso y lloricoso es uno mismo, está quejando siempre de todo. No se le ha dado lo que se le debe, o al menos eso piensa. Así que, ¿cómo juzgar? Sobre todo cuando no hay comprensión de lo que se habla más es del mundo. El mundo ocupa un gran lugar. Para negarle o para afirmarle, pero ocupa un gran lugar. Ocupa todo el tiempo. Del trabajo, el matrimonio, los hijos, la situación política, yo qué sé, el clima, todo ocupa un lugar fuera, es decir, todo. Entonces no hay ninguna comprensión, ninguna. Uno se cree que todo es de verdad, y a uno mismo también, y que está siendo muy perjudicado. Pero a ver quién va a llevar a juicio al mundo, a que le juzguen al mundo. Como decía Cristo viene a juzgar al mundo. Yo no sé cómo puede ser eso. No quiero faltar al respeto ni decir nada al respecto, sino simplemente esa proposición. Yo no sé cómo puede llevarse a juicio al mundo. ¿A qué mundo? Cada quien comprende que no hay más mundo que lo que él ve. Y si esa es su obsesión o su pensamiento, y no se da cuenta de que él es completamente aparte, entonces pues lo llena todo, es totalmente invasivo. Claro, cuando las proposiciones aparecen por sí mismas, aparecen con su propio sabor, la respuesta es uno mismo, y uno se da cuenta. Nadie tiene que decirse, nadie tiene que darle el sello, nadie tiene que darle el aprobado. Hasta entonces uno parece estar dependiente. Bueno, él es el maestro. ¿Qué opinará? ¿Qué tendrá que decir? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Si todas esas proposiciones están ahí, todo eso es falso. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Quién es el juez? El concepto de uno. Y el concepto de uno es el juez. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se tiene a sí mismo en el concepto de un rey, pues su manera de ver el mal y el bien será completamente diferente al que se tiene en el concepto de ser un mendigo, que su manera de ver el bien y el mal será totalmente diferente. Lo que es bueno para el rey es posible que sea terrible para el mendigo, y al revés. Eso quiere decir ¿qué es bueno y qué es malo? Depende del concepto. ¿Qué mundo? El rey tiene su mundo y el mendigo tiene el suyo, y no se tocan. Y digo rey y mendigo por decir los extremos opuestos, pero lo mismo da decir el vecino de enfrente y su hijo y su hija y su suegro y su cuñada, y cada uno tiene su mundo y no hay más, y lo que es bueno para uno es malo para el otro, y así. Y los oyes hablar y se pelean por nada, por su propio pensamiento. Yo tengo esta idea, ¿qué quiere decir? Está hablando su concepto, el concepto en que se tiene. Y claro, el otro se tiene en otro concepto y le parece muy mal que llegan a las manos. En un instante. Todo falso. Todo eso
denuncia simplemente que no hay conmoción interna ninguna de las proposiciones, no hacen ningún efecto. Porque si las proposiciones hacen efecto desde el primer momento en que se escuchan. Y si no lo hacen desde el primer momento en que se escuchan, no hay curso preparatorio. No hay una preparación. Sí, esta charla venía a colación de eso, que por diversos, como decía antes, canales, algunos están aquí 2 días o 3, algunos 1 mes o 2 meses, pero algunos ya llevaban 10 años y más. Y el resultado es el mismo. Y yo me preguntaba, ¿qué falla? No falla nada en realidad. En realidad no falla nada. Pero sí que me decía, bueno, ¿cuánto tiempo para darse cuenta de que lo que realmente quiere uno es un mariachi? Es una cosa muy sorprendente. Las proposiciones no han hecho la menor mella. Lo único que estaba haciendo uno con ellas era tener razón, enfrentado a otro. Uno tenía el concepto que fuera el suyo, y claro, estas proposiciones o estas lecturas apoyaban eso. Y entonces eso era usado contra otro, que no tiene ese tipo de concepto, que tiene otro, y claro, o sea, a ese otro pues se le demonizaba, se le decía, no, tú el malo eres tú, porque aquí la verdad la tengo yo y es apoyada por él es mi maestro, hasta que llega un momento en que dice, bueno, yo estoy harto de todo esto, entonces él no es ni mi maestro ni nada. Entonces a mí me han puesto tantas veces y me han quitado el maestro que ya, bueno, me da lo mismo exactamente. Pero lo digo con total sinceridad, no significa nada para mí el concepto de maestro, nada, aunque hable de ello, no significa nada. Cero, maestro cero. Yo no sé nada más que lo que se ha descubierto con algunas proposiciones, que luego se ha escrito sobre ellas mucho, pero la proposición es la misma desde que soy yo el primer día. La proposición es la misma y no ha variado, se ha podido decir de muchos modos, pero siempre he querido escuchar la respuesta, siempre he querido escuchar la respuesta, porque la respuesta es mí mismo, y sigo queriendo escucharla mientras haya aliento. Y nada más me inquieta, y si ha parecido inquietarme, dura un poquito y después desaparece. Yo no me creo en absoluto. No creo en absoluto eso, porque es un concepto, si lo habéis entendido bien. Yo puedo tenerme a mí mismo en el concepto que quiera. Si alguien me dice, ay, cuánto te lo agradezco, por ti, gracias a ti he comprendido. Si soy de esa categoría de tontos que se lo creen todo, digo, ay, fíjate, yo debo tener la gracia supracelestial, porque fíjate, parece que a través de mi mano se comprende. Pero claro, yo miro dentro y no veo nada. Entonces digo, bueno, ¿a quién están dando gracias? Aquí no hay nadie. En el mismo instante desaparece. No hay la menor tentación. Y es olvidado al momento. ¿A quién dan gracias? Yo no sé. Ellos saben a su propio ser. A mí no. Yo no. ¿Gracias de qué? No hay por qué. Sí, como digo, si yo me tengo en ese concepto, pues claro, por poquito que sea, si me dan gracias o si me dicen algo, alguna palabra de reconocimiento o algo, inmediatamente yo me siento muy reconfortado, ¿verdad? Y estaría en la peor de las tonterías, muy dañina, porque eso además tiende a crecer, es como una droga, y al día siguiente diría, oye, ¿por qué no me agradece otra vez? Me dan unas gracias más gordas, porque las de ayer ya se me han agotado. Ahora necesito que me dé otra vez las gracias, pero más grande. Porque si no
esa experiencia ya se ha terminado y hay que repetirla, pero más intensa para que... Y entonces estaría esperando las gracias de unos y de otros, ¿verdad? Es así como queda el concepto que uno tiene. Y si alguien me da las gracias, hay que desagradecer con todo lo que le he dado, con todo lo que he hecho y nada, ni media. Entonces, ¿cuál sería entonces mi circunstancia? Pues muy desgraciada, muy miserable, muy pequeña. Por eso, como decía, la proposición es siempre la misma. Siempre. Lo es útil para los demás, eso es lo que ahora pues digo, pues no sé. La verdad es que no sé. Yo creo que puedo tener la idea de que sí, pero no sé. Y puedo tener la idea de que también se pueden usar para sostener el concepto en que uno se tiene y hacerle más poderoso. Es decir, mira, él es decir, yo me sé todo lo que dice y además es que yo lo comprendo. Y sin comprender nada uno mantiene una postura en la cual se hace un daño, mucho daño, porque la frustración, como me decía esta persona de la que hablaba al comienzo, no desaparece, la deseación tampoco, y entonces todos los síntomas del individuo están ahí y no hay comprensión. Entonces, ¿qué hace el lenguaje este? Pues fortalecer, es decir, hacer más duro el núcleo. Me dicen que antes explicaba más, daba más explicaciones. Bueno, esto que yo estoy diciendo hoy es una explicación sutil. Hay quien viene aquí como si fuera un curso de autoayuda, esos que dicen que sea usted feliz a cualquier precio, si usted no tiene nada más que cambiar su ego. En vez de que sea cuadrado, usted le tiene que hacer redondo, y entonces ya seguro que eso funciona. Y se viene aquí a pensar como es un curso de autoayuda. Pues lo llaman así, no es una mala palabra, autoayuda, ¿verdad? Ayudarse a uno mismo. Pero claro, la manera de ayudarse a uno mismo es saber quién es uno, nada más, no hay otra. Porque si no, es posible que uno esté ayudando a un concepto, como he dicho antes, al concepto que se tiene aquí, pues a algo inexistente, una suerte de tiranía que uno no puede llevar a juicio tampoco. Uno no puede coger lo que llama su ego y llevarlo a juicio y decir, ahora voy a llevar a juicio a mi ego para que le castigue porque me está dando una mala vida, me está dando una vida penosa. Eso no lo hace nadie, ni puede hacerse, ¿verdad? Y sin embargo, ego y el concepto en que se tiene uno es lo mismo. Si os dais cuenta, es inexistente, no es nada más que un pensamiento. O sea, cuando dicen que el ego no existe, tienen razón. Es así, es solo un pensamiento. El pensamiento en que me tengo. La entidad en que me tengo a mí mismo. Y dura lo que dura. La vigilia y más o menos con una cierta congruencia, aunque es mucho decir. Y el sueño con sueños, pues con un aspecto enrarecido. ¿Sí? Que uno a veces no se reconoce. ¿Y qué es? Pues eso, pensamiento, nada más, una experiencia. Si llega al sueño profundo, no hay ego, no hay nada. Ni yo ni el otro, no soy ni importante ni lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay nadie con respecto a quien ser importante, ni siquiera yo. Así es que ¿dónde se va? ¿A quién va a revestir la importancia? Si no hay nadie, pues es un traje inútil.
Y así es el sueño profundo, no hay nadie, ¿verdad? Ni yo ni otro. Entonces se acabó el concepto. Pero claro, ahí yo no sé nada. Y para conocerme a mí mismo tengo que saber. El conocimiento debe estar lúcido, aunque luego se niega, por supuesto. El conocimiento de uno mismo se niega a sí mismo cuando ese acto tiene lugar. Es un acto sin acto. Y entonces con ello desaparece todo el miedo. Toda esa defensa, ultranza, todas esas murallas se vienen abajo. Y bueno, esto en esencia es lo que quería decir, lo que quería oírme, lo que quería oírme, lo que quería escucharme decir. Muy bien, querido Daniel. Se agarran a él como un clavo ardiendo, lo que llaman el maestro no existe. No te agarres a un clavo ardiendo, averigua quién eres. Dice, él lo sabe. ¿Y qué te sirve a ti que lo sepa? Él come. Él come, sí. Fíjate, ¿tú qué banquete se da? Fíjate, muchos años aquí escuchando para llegar a la conclusión de que lo que uno quiere era lo que tenía antes. No se ha llegado a la conclusión, es que se ha usado, como he dicho. Esto se puede usar, ¿no?, para fortalecer el propio concepto de uno cuando uno ha entablado una pugna con alguien. Entonces eso es un error muy grave. Uno tiene una pugna con alguien, puede ser su vecina, que es una malvada. Entonces para fortalecerse, yo estoy en contacto con un sabio, que a mí me hace sabio, ¿no? De paso, pero él se fortalece y cuando ya esa pugna ha terminado, a lo mejor hacen las paces, pues a mí me quitan el título, ¿comprendes? No nada que decir. pero que si uno si las proposiciones no brotan de uno, sus proposiciones, esto te puede dar un modelo, una indicación de cómo. Pero eso tiene que brotar de ti, el agua tiene que brotar de ti si tú no bebes, ni más ni menos. Y fíjate cómo bebes, da gusto verle. Solo los sabios beben así, de esa agua caliente. ¿Cuándo beberé yo? Estamos entonces. Oh, ¿qué me dice mi querido Javier? Javier, a ver. No dices nada. Hombre. Te ha comido la lengua al gato. Atrévete, hombre, a decir algo.
Dicen algunos textos, es sabio por derecho propio. ¿Qué puede significar esa proposición falsa? Es sabio por derecho propio. No, por sus palabras se denota que es sabio. ¿Quién da el título siempre? El título lo das tú. Que hace 5 años, dice, hace 10 años yo traducía a Rin Salata Maharani. El sumo. Esto no tiene... Pero claro, eres, como soy yo el que da el título, pues yo puedo quitarle. ¿Comprende? O sea, que por derecho propio no hay nadie en nada. A no ser que estén los escritos de los registros, de los cuales tú eres muy entendido. La duquesa de Alba es la propietaria de Media España. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo la posee? ¿Se la lleva en un bolsillito ella cuando va a bailar sevillanas a Sevilla, en la Media España? ¿O cómo la posee ella? ¿Cómo ejerce la posesión? ¿Dónde está eso? En los registros de la propiedad. ¿Y qué es eso? Papeles con escritura. Viene un incendio y ¿dónde está todo su haber? Bueno, eso por decir algo, ¿no? En realidad es mucho más acertada a la proposición. Dice, se coge Media España y ella la hace, se la mete en el bolsillito y la lleva consigo, o se abanica con ella, como tiene calor. Pues más o menos. ¿Entienden? Pues eso, él es sabio por derecho propio. Como una catedral. Bueno, ¿qué dice Miguel? ¿Te he preguntado? No, nada, a ver qué dices. ¿Qué dices tú? Tampoco dice nada ya. Bueno, pues Ismael, a ver qué dice Ismael sí dice algo. Siempre tiene algo que decir. Sí. Tienen razón, todo el mundo tiene razón, porque están viendo su concepto, el concepto en el que se tienen, y eso es lo más amado. Lo más amado. Más amado que eso, no hay nada más que cuando uno comprende quién es. Y se establece la distinción clara. Entonces eso ya no deviene odiado, simplemente olvidado. Y se puede soportar, se ha llamado imbécil, con toda tranquilidad, después tiene toda la razón. Soy un tonto de capirote. Porque ya el concepto no está. ¿Me comprendes? Un pensamiento viene, lo ves un momento y se va. Esta mañana leía y dice, hay quienes hablan de controlar la mente. Digo, qué necedad, pero ¿cómo van a controlar la mente? Pues eso él no lo dice, pues eso es como un rebaño de ovejas. Dice, necesita un perro feroz. Dice, y ni así es tan grande el rebaño que el perro no da abasto en la mente, es imposible controlar. Pero alguna que se me donde no. Pero alguna que se me por ahí en algún sitio que no. La mente es imposible de controlar, eso es una necedad total. El concepto ego dice, yo, esta se va a enterar, ahora sí que la voy a tener bien sujeta. ¿Comprende? Otro pensamiento. Además es lo que te decía. Es como controlar las nubes. Te voy a controlar las nubes. Oye, tú, no pases por ahí, que es terreno privado. No quiero que pases por encima del tejado de mi casa. Pues igual. O pensamiento dice, no, a ti no te recibo. Viene un pensamiento dice, no, tú no eres recibido. Tienes el pase. Entonces no pasas. Es como eso. Igual que las nubes en el cielo, lo mismo.
los pensamientos solo pueden aparecer en el vacío. Detrás no hay nada, como en el cielo. No hay nada y las nubes van y campan por aquí y por allá y demás, y llueven o no llueven. Y nadie les puede llevar a juicio. Pero que aparecen ahí un momento y uno se preocupa. Eso es. Como ayer que estaba todo tan... parecía que eso era una catástrofe. Y ya está. Como... solo en ese momento está. Luego que otro día... Justamente. Pues no habrá habido pensamientos. La de mi hecha es un galgo. ¿Sí? Tiene más pensamientos, has tenido más pensamientos que tierra tiene la duquesa de Alba. Que no es más que otro pensamiento. A ver quién tiene la tierra. Dice, sí, pero diría alguien, pero los ricos hacen sus vallas y no nos dejan entrar. Eso sueña todo. Todo. Muy bien. Te has quedado muy callado. Como dicen en España cuando se va a un entierro, no somos nadie. Luego como en la película esa, la serie esa de los pasos, ¿no? La de los pasos de yo, la otra, que iban a darle el pésame a todos, que antes habían estado riendo, si era una puta, no sé qué. Lo siento mucho. Que se habían acostado todos. Este pensamiento tú pones y quitas rey. No hay nunca rey por derecho propio, eso es mentira. Y lo quitas tú también. Todo. Y hasta eso también es falso, porque eso es solo un pensamiento, nada. O también que queda algo. Estaba ahí don Pedro, no le he visto. ¿Qué dice? Aquí estaba. No le he visto. Si no te había preguntado. Sí. Claro, no tenemos que entrar ahí, ¿no? Y ver qué hay ahí de verdad, ¿no? Tú nunca me interrogues. Ah, pues está ocupada, es ¿Verdad? no lo dicen a nosotros y... Porque yo no sé nada. Nada de eso. Dice él, que es un sabio, tendrá que saber cómo organizarlo mejor. ¿Verdad? Siempre para mi beneficio. Como decía Luis Fernando Macará, y de aquí vienen cientos de personas y se echan a mis pies. ¿Ustedes creen que es por mí? No, es por ellos.
¿Comprendes? Ni es por ellos. Esa deseación de existir les lleva a hacer las mayores locuras.